Diego Mendoza tenía 52 años y una fortuna de 3.000 millones de euros, pero nunca había encontrado una mujer que lo amara tal como era. Tras 3 costosos divorcios y decenas de relaciones egoístas, decidió probar un experimento que cambiaría su vida para siempre. Llamó a 4 mujeres a su mansión de Madrid. Carmen, la diseñadora de moda con la que había estado saliendo durante meses. Paloma, la abogada que había conocido en la alta sociedad. Lucía, la modelo que había conocido en una fiesta. Y finalmente María, la joven empleada andaluza que llevaba un año trabajando para él en silencio. Les dio a cada uno una tarjeta de crédito ilimitada, diciéndoles que tenían 24 horas para gastar lo que quisieran. Estaba convencido de que todos se abalanzarían sobre su dinero, como siempre. Pero lo que María hizo con esa tarjeta lo conmovió tanto que lloró por primera vez en 20 años, al descubrir que el amor verdadero había estado delante de sus narices todo este tiempo. Diego se despertó aquella mañana de noviembre en su mansión de 2.000 metros cuadrados en Moraleja, sintiendo el peso de la soledad que lo había atormentado durante años. A sus 52 años, había construido un imperio financiero que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, pero todo su éxito profesional se vio empañado por el fracaso de sus relaciones personales. 3 matrimonios terminaron mal, todos con mujeres que resultaron estar interesadas solo en su dinero. El primero fue con Claudia, una heredera madrileña, que lo descubrió engañándolo con su mejor amigo. El segundo con Patricia, una modelo brasileña que intentó robárselo durante su divorcio. Y el tercero con Valeria, una periodista que fingió amarlo durante 3 años solo para escribir un libro sobre su vida privada. Soltero desde hacía 2 años, Diego se había rodeado de mujeres hermosas pero superficiales que lo buscaban por su estatus. Estaba cansado de sentirse como un cajero automático ambulante, cansado de dudar de cada sonrisa, de cada caricia, de cada declaración de amor. Esa mañana, mientras tomaba el café que le había preparado su empleada, María, tuvo un momento de iluminación. Realizaría una prueba, un experimento que revelaría de una vez por todas si aún existía una mujer capaz de amar sin segundas intenciones. María Jiménez tenía 28 años y era de Sevilla. Llevaba un año trabajando para Diego, siempre silenciosa y eficiente. Había venido a Madrid para apoyar a su familia, que se había quedado en Andalucía. Su madre estaba enferma, su padre en paro, y sus 2 hermanos menores estudiando. No era especialmente guapa, según los estándares de Diego, pero había algo en sus ojos que lo intrigaba, una pureza que parecía fuera de lugar en ese mundo de apariencias. Diego llamó a sus 3 relaciones actuales: Carmen Ruiz, de 35 años, una diseñadora de éxito con un estudio en el barrio de Salamanca. Era elegante, refinada, siempre impecablemente maquillada y vestida. Llevaba 6 meses cortejándolo con el claro objetivo de convertirse en la 4ª señora Mendoza. Paloma García, de 40 años, una reconocida abogada especializada en Derecho Internacional, había estudiado en Oxford, hablaba 5 idiomas y llevaba casos multimillonarios. Era tan inteligente como ambiciosa, y veía en Diego una oportunidad para entrar en las altas finanzas españolas. Lucía Martín, de 25 años, modelo e influencer, con 2 millones de seguidores en Instagram. Era la más joven y la más despampanante, pero también la más obvia en sus intenciones. No ocultó su sueño de una vida de lujo y viajes de primera clase. Les pidió a los 3 que se reunieran en su mansión, a las 4 p.m., para una sorpresa especial. Luego se dirigió a María, que estaba arreglando las flores en el salón principal, y le pidió que se quedara y estuviera presente en la reunión. A las 4 en punto, las 3 mujeres llegaron casi simultáneamente. Carmen en su Mercedes rojo, Paloma en su Audi negro, Lucía en la camioneta blanca, regalo de un exnovio empresario. Todas elegantes, todas sonrientes, todas curiosas por descubrir la sorpresa. Se instalaron en el salón principal, el de la chimenea de mármol y las pinturas del siglo X que valían el precio de una casa normal. María se quedó junto a la puerta, todavía confundida sobre por qué Diego le había pedido que se quedara. Diego entró con una bandeja con 4 tarjetas de crédito negras, de esas que solo pueden obtener los clientes más adinerados de la banca privada. Explicó su experimento. Cada mujer recibiría una tarjeta vinculada a su cuenta principal, sin límite de gasto. Tenían 24 horas para comprar lo que quisieran sin tener que rendirle cuentas a nadie.
Los ojos de las tres invitadas se iluminaron de inmediato. María, por otro lado, parecía aún más confundida, protestando que no podía aceptarlo, que no era justo porque trabajaba para él. Diego insistió con suavidad, explicando que durante 24 horas no era su empleada, sino simplemente María, una mujer libre de hacer lo que quisiera. Las 4 mujeres salieron de la mansión con emociones completamente distintas. 3 de ellas ya estaban planeando mentalmente su salida de compras. Una de ellas, sin embargo, estaba a punto de mostrarle a Diego Mendoza lo que significaba tener un corazón de oro. Carmen salió de la mansión con la tarjeta negra en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Ya estaba haciendo una lista de cosas que compraría. Su primera parada fue Bulgari, en la calle Serrano, donde adquirió un conjunto de diamantes de 180.000 euros que llevaba meses deseando, junto con un reloj de 40.000 euros. Luego fue a Hermès a comprar 3 bolsos Kelly de diferentes colores, invirtiendo otros 150.000 euros. Por la tarde, visitó los mejores talleres de la capital y encargó 5 vestidos de noche, a medida por $70.000. El día terminó con la compra de un coche, un Porsche Cayenne blanco, por 120.000 euros, que le entregaron directamente en su casa. El gasto total fue de 560.000 RAI. Paloma adoptó un enfoque más estratégico. Como abogado con experiencia, vi esta oportunidad como una inversión en mi futuro. Empezó comprando un piso de 120 metros cuadrados en Salamanca por 1 millón de euros, pensando que tener una propiedad en esa zona siempre sería una buena opción. Por la tarde, fue a Tiffany's a comprar joyas que conservarían su valor con el tiempo. Un anillo de diamantes de 3 quilates, pendientes de perlas naturales y un collar de esmeraldas por 300.000 euros. Completó el día comprando acciones de una startup tecnológica, invirtiendo otros 200.000 euros. Gasto total, 2 millones de euros. Lucía vivió esas 24 horas como un sueño hecho realidad. Empezó con una jornada de compras en Gucci, Prada y Versace, adquiriendo 18 bolsos, 30 pares de zapatos y 40 vestidos de diseñador. Después, encargó una línea completa de maletas Louis Vuitton, de edición limitada. Esa tarde, reservó una suite en el Plaza de Nueva York durante un mes, pagando 50.000 euros por adelantado. Esa noche, organizó una fiesta improvisada en la terraza del Hotel Villa Magna, donde gastó 30.000 euros en champán, Dom Perignon y caviar beluga. Antes de acostarse, compró un Rolex Daytona de 100.000 euros por internet y reservó 2 semanas en las Maldivas por 80.000 euros. El gasto total fue de 480.000 euros. María se quedó en el aparcamiento de la mansión durante 20 minutos, mirando la tarjeta de crédito como si fuera un objeto extraterrestre. Nunca había tenido una tarjeta de crédito en su vida. Todas sus compras las hizo con su propio dinero, contadas y recontadas, hasta el último céntimo. Su primera reacción fue el pánico. ¿Cómo podía gastar el dinero de otra persona? Pero entonces recordó las palabras de Diego. Durante 24 horas no fue su empleada, simplemente era María. Su primera parada fue el Hospital Gregorio Marañón, donde llegó a la oficina administrativa con el corazón en un puño. Su madre necesitaba una operación de corazón que el sistema público tenía programada para el año siguiente. Con esa tarjeta, María pagó su cirugía privada en una semana, 15.000 reales que salvarían la vida de su madre. Así que fue a la Universidad Complutense y pagó la matrícula pendiente de sus 2 hermanos, más 3 años adicionales por adelantado, 12.000 euros que les garantizarían una carrera sin la carga financiera para la familia. Por la tarde, fue a ver al casero de la casa donde vivían sus padres en Sevilla y pagó el alquiler de los próximos 5 años, 36.000 euros que darían a la familia la seguridad de no quedarse en la calle. Esa noche, compró un billete de avión a Sevilla para el día siguiente. 200 euros para abrazar a su madre y contarle la buena noticia. Antes de volver a casa, María hizo una última compra. Entró en una pequeña librería y compró un libro de poesía de Lorca que costó 15 euros. Siempre había sido una lectora ávida, pero nunca había podido permitirse libros nuevos. Total gastado, $63.215. Esa noche, mientras las otras 3 mujeres dormían soñando con lujos y nuevas compras, María permaneció despierta llorando de alegría, pensando en la sonrisa que vería en el rostro de su madre. Tenía algo más preciado que cualquier joya:
la posibilidad de haber salvado la vida de la persona que más amaba en el mundo. Diego tenía todas las compras controladas por sus empresas de seguridad. Lo que descubrió sobre María lo mantuvo despierto toda la noche, conmoviéndolo de una forma que nunca antes había experimentado. Diego no pudo dormir esa noche. Los relatos detallados de los gastos de las 4 mujeres lo conmovieron, pero lo que leyó sobre María lo impactó más profundamente que cualquier otra cosa en su vida. A las 7 de la mañana, ya estaba vestido y en el coche rumbo al barrio de Lavapiés, donde vivía María. Al abrir la puerta, todavía en pijama y con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, se quedó sin palabras al ver a su jefe. Diego la miró y, por primera vez, la vio de verdad. Sin su uniforme de trabajo, María tenía una belleza natural que lo impresionó, pero sobre todo, en sus ojos, vio una pureza que había olvidado que existía. El apartamento era pequeño, pero impecable, con fotos de su familia andaluza en las paredes. Diego le explicó que había monitoreado el uso de su tarjeta de crédito. María se bloqueó, pensando que había gastado demasiado, pero él la detuvo. No había gastado demasiado. Había gastado demasiado poco. En 24 horas, María había gastado 63.000 euros. 1.000 euros, no para ella, sino para salvar la vida de su madre, la educación de sus hermanos y la seguridad de su familia. Lo único que había tenido para ella era un libro de poemas de 15 euros. Cuando Diego le preguntó qué pensaba de él, María lo miró a los ojos por primera vez. Sus palabras fueron directas. Él la hizo sentir lástima por él. Machine Translated by Google. Vivía en una casa enorme, pero siempre estaba solo. Lo tenía todo, pero nunca sonreía. Recibía llamadas cariñosas, pero en cuanto colgaba, me entristecía. Estas palabras le dieron a Diego como flechas en el corazón. Era la primera vez que alguien le decía la verdad sin tapujos. María había entendido que era una prueba, pero en lugar de despilfarrar su dinero, había hecho lo que cualquier persona con corazón haría: ayudar a su familia. Diego se dio cuenta de que las otras 3 mujeres habían gastado más de 3 millones de euros en sí mismas, mientras que María había usado 63.000 euros para salvar la vida y el futuro de otras. Se arrodilló ante María y le pidió matrimonio. Cuando ella protestó diciendo que solo era una empleada andaluza, él respondió que era la única persona que lo veía como un hombre, no como un cajero automático, y la besó. En ese pequeño apartamento nació el amor más verdadero que Diego Mendoza había conocido. Esa noche, en la mansión de Diego, se celebró el último encuentro del experimento. Las 4 mujeres llegaron puntualmente a las 8, pero el ambiente era completamente diferente al del día anterior. Diego tenía una expresión seria, y María estaba sentada a su lado, con un anillo de compromiso en el dedo, que brillaba bajo la lámpara de araña. Carmen fue la primera en notar el anillo, y su sonrisa se desvaneció al instante. Cuando le pidieron una explicación, Diego anunció directamente que María era su prometida y que en un mes se convertiría en su esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se levantó y empezó a caminar delante de ellos, con la libreta de gastos en la mano. Antes de explicar por qué había elegido a María, quiso repasar juntos cómo habían usado sus tarjetas de crédito. Se volvió hacia Carmen y le recordó que había gastado 560.000 euros en joyas, bolsos, vestidos y un coche. Todo para ella, todo para su propio placer. Cuando le dio esa tarjeta, lo primero que pensó fue en poder comprar lo que quisiera sin límites. Paloma recordó que había gastado 2 millones de reales en un apartamento, joyas e inversiones. Más inteligente que las demás, pensó de inmediato en cómo multiplicar el dinero que recibía. Vio esa tarjeta como una oportunidad de negocio, no como un gesto de cariño. Lucía notó que había gastado 480 reales, miles de oro en 24 horas en bolsos, zapatos, fiestas, viajes. Había tratado esa tarjeta como si fuera su cumpleaños y Navidad juntos, comprando todo lo que siempre había deseado, sin pensar en nada más. Diego se detuvo frente a María, quien lo miraba con ojos llenos de amor y preocupación. Le explicó que María había pasado 63 años. 00 euro. No para comprar joyas, ni bolsos, ni coches de lujo, sino para pagar la cirugía de corazón de su madre, la matrícula universitaria de sus hermanos y el alquiler de sus padres. Lo único que se había comprado era un libro de poesía de 15 euros. La voz de Diego empezó a temblar de emoción. Al ver sus compras,
Lloró. Lloró porque, por primera vez en 34 años, conocía a una mujer que pensaba en los demás antes que en sí misma. Lloré porque comprendí que el amor todavía existía, aunque había dejado de creer en él. Carmen se levantó furiosa, acusándolo de realizar un experimento cruel, de hacerles creer que eran importantes para él. Diego respondió que sí lo habían sido, pero no por las razones correctas. Ninguno le había preguntado nunca cómo estaba, si era feliz o si necesitaba algo. María, en cambio, se había dado cuenta de todo. Le preparaba el café justo como a él le gustaba. Había aprendido cuáles eran sus libros favoritos. Se había dado cuenta de que odiaba las reuniones de los lunes y siempre dejaba una sorpresita en su escritorio. Cuando Paloma objetó que María era una buena chica, pero que provenían de mundos diferentes, Diego respondió que lo único que realmente importaba en común era que se amaban por lo que eran, no por lo que podían dar el uno al otro. Agradeció a las 3 mujeres por participar en su experimento, explicando que las tarjetas estaban vinculadas a una cuenta que había cerrado esa mañana. Las compras que habían hecho seguirían siendo suyas como regalo de despedida. Cuando Lucía protestó, diciendo que lo amaba de verdad, Diego fue directo. Le encantaba la idea de ser la esposa de Diego Mendoza. Le encantaban los viajes en primera clase y las joyas Cartier, pero no lo amaba a él. Una a una, las 3 mujeres abandonaron la mansión. Carmen y Paloma estaban furiosas, Lucía desesperada. Al cerrarse la puerta, Diego y María se quedaron solos en el gran salón, que por primera vez en años no parecía vacío. María le preguntó si estaba seguro de lo que hacía, y Diego respondió que había pasado 20 años buscando el amor en los lugares equivocados. Ahora que lo había encontrado, no lo dejaría escapar, nunca más. En ese momento, comprendió que el verdadero tesoro no eran los 3.000 millones que tenía en el banco, sino el corazón de oro de la mujer, que había elegido amarlo por quien era, no por lo que poseía. Los meses siguientes fueron los más intensos y felices de la vida de Diego. Organizar una boda con María fue una experiencia completamente diferente a cualquier otra. No había organizadores de bodas de 100.000 euros ni lugares de ensueño. María quería una ceremonia sencilla, rodeada de quienes realmente la amaban. El primer problema fue su familia. Cuando llamó a sus padres en Sevilla para contarles sobre el compromiso, su reacción fue de total incredulidad. ¿Cómo podía su hija casarse con uno de los hombres más ricos de España? Diego decidió volar a Sevilla para conocer a sus futuros suegros. Llegó sin escolta, sin coche de lujo, vestido simplemente con vaqueros y camisa blanca. Cuando llamó a la puerta de la pequeña casa de la calle Feria, donde vivían los Jiménez, fue José, el padre de María, quien abrió sin reconocerlo. Fue el inicio de una conversación que duró toda la noche. Diego les contó a los padres de María cómo lo había conquistado con su pureza de espíritu, con su generosidad, usando su tarjeta de crédito para salvar a la familia en lugar de comprarse cosas. José y Carmen comprendieron que ese hombre tan rico amaba verdaderamente a su hija cuando lo vieron emocionarse contando cómo María le preparaba el café cada mañana, cómo había aprendido de sus gustos, cómo había logrado llenar de calidez una casa que durante años no había sido más que un frío museo. Esa noche, antes de irse a dormir a la pequeña habitación de invitados preparada por Carmen, Diego tuvo una conversación privada con José. El padre de María le dijo claramente que si lastimaba a su hija, él mismo iría a Madrid a buscarlo, fuera rico o no. Diego respondió que si le hacía daño, José debería hacer fila, porque sería el primero en no perdonárselo jamás. La boda se celebró 6 meses después. En una pequeña iglesia de Malazán, María lució el vestido de su abuela, sencillo y elegante, arreglado por una costurera local. Diego había elegido un traje azul oscuro sin adornos. Los invitados eran 50 personas, la familia de María de Andalucía, los pocos amigos verdaderos de Diego, algunos colegas lo respetaban sinceramente, no había periodistas, fotógrafos mundanos, ni figuras famosas, solo gente que los quería de verdad. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote le preguntó a Diego si quería tomar a María como esposa, su voz temblorosa de emoción al prometer amarla y protegerla todos los días de su vida, se escuchó por toda la iglesia. Cuando le llegó el turno a María, lo miró a los ojos y le explicó que él le había dado la oportunidad de salvar a su madre, enviar a sus hermanos a la escuela, dar seguridad a su familia,
pero sobre todo, la oportunidad de amar y ser amada. La fiesta se celebró en el jardín de la mansión de Diego, organizada por María con la ayuda de Carmen y las demás mujeres de la familia. Cocina andaluza casera, música en vivo de amigos músicos y baile que duró hasta el amanecer. Esa noche, cuando todos los invitados se marcharon y Diego y María por fin se quedaron solos, él la miró con incredulidad por haber encontrado la felicidad de forma tan inesperada. María le acarició suavemente el rostro, explicándole que era un hombre normal, que había trabajado toda su vida, que se había forjado a sí mismo, que había sufrido y aprendido a apreciar las cosas auténticas. Tener mucho dinero no lo diferenciaba de su padre, quien siempre había trabajado honradamente para mantener a su familia. Y esa noche de junio, en la mansión que durante años no había sido más que una ostentación de riqueza, nació finalmente una verdadera familia, cimentada sobre el amor genuino y el respeto mutuo. 2 años después de aquella boda, que causó revuelo por su sencillez, Diego y María vivían una vida que ninguno de los dos había imaginado posible. La mansión madrileña se había transformado de un frío museo a un hogar lleno de vida y calidez. María no había. Su carácter había cambiado, a pesar de convertirse en una de las mujeres más ricas de España. Seguía madrugando para prepararle el desayuno a Diego. Seguía ocupándose personalmente de la casa y enviando parte de su paga mensual a su familia en Sevilla. Diego había descubierto alegrías que desconocía. Cada mañana se